Es el hogar de la fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. Durante este mes de diciembre vamos a estar hablando acerca de la familia sagrada, ¿recuerdan? La familia sagrada y la Navidad. La familia sagrada es la familia cristiana, la familia que tiene a Cristo en el centro, que es muy diferente a la familia no cristiana. Nuestra sociedad es una sociedad con familias descompuestas, pero la iglesia cristiana tiene que ser diferente. La familia cristiana está llamada a reflejar el modelo divino, no de manera perfecta, decíamos, pero sí a reflejar ese modelo divino que encontramos allí en las Sagradas Escrituras, trayendo así esperanza al mundo. Hace 8 días estuvimos hablando a los esposos y esposas. Dijimos que vamos a tratar este tema con base en Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21, considerando en primer lugar la unidad conyugal, hace 8 días. En segundo lugar, la obediencia respetuosa, o sea, hoy le vamos a hablar a los hijos. Dentro de 8 días vamos a hablar de paternidad responsable, vamos a hablar a los padres. Y terminaremos esta serie con el último domingo de diciembre hablando de devoción constante, hablándole a toda la familia. Leamos de nuevo Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces pasamos ahora al versículo 20, donde el apóstol Pablo le habla a los hijos. Y vamos a hacerlo bajo el título Obediencia respetuosa. O sea, de manera concisa, lo que Dios demanda a los hijos es obediencia respetuosa. Obediencia respetuosa es el deber de los hijos para con los padres. Siguiendo con este retrato bíblico de la familia sagrada o familia piadosa, ahora entonces pasamos a contemplar la relación padres e hijos. Hace 8 días contemplamos la relación esposa-esposo. Ahora vamos a tener en mente la relación padres e hijos. Así que este sermón de hoy tiene que ver primariamente con los niños, con los hijos. Bueno, digo niños incluye adolescentes y jóvenes que todavía están bajo el techo, bajo la autoridad de sus padres. Retomando la ilustración de la sombrilla, ¿recuerdan ustedes la ilustración de la sombrilla? Podemos pensar que los padres son la sombrilla bajo la cual se cobijan los hijos. Hace 8 días decíamos, ¿cierto?, que toda autoridad es dada para protección, y por eso el ejemplo de la sombrilla. Y decíamos que el esposo tiene una autoridad para proteger ¿a quién? A la esposa, y que la esposa debe sentirse protegida bajo esa autoridad del esposo. Ahora pensemos que los padres son la sombrilla que protege ¿a quiénes? A los hijos. Bueno, ¿de qué protegen los padres a los hijos? Los protegen tanto de daños físicos como de daños espirituales. Podríamos ampliar incluso. Los protegen económicamente porque les dan la provisión, ¿cierto? Los protegen también moralmente debido a la maldad prevaleciente de nuestro mundo. O sea que la tarea de los padres es una tarea de autoridad con vista en la protección de los hijos. Y los hijos entonces, bajo ese entendimiento, deben estar bajo la protección de sus padres, ponerse bajo esa sombrilla. Como en el caso de la relación esposo-esposa, aquí también hay una demanda de sumisión para los hijos
que está equilibrada con un deber de amor por parte de los padres. ¿Notan? Las dos cosas tienen que ir en conjunto, como la vimos en el caso de esposo-esposa, ¿cierto? Sumisión y amor del esposo y de la esposa, ¿cierto? En el caso de los hijos, sumisión, obediencia de los hijos a los padres, pero de parte de los padres, amor, protección para con sus hijos. Y de nuevo, el apóstol Pablo comienza con los subordinados para luego abordar el deber de aquellos que están en autoridad. ¿Notan que ese es el orden que siempre Pablo trabaja? Primero nos habló de la esposa, luego habló del esposo, ¿cierto? Noten, primero quien está bajo autoridad y luego quien tiene la autoridad. Y ahora otra vez, primero quienes están bajo autoridad, los hijos, y luego en el versículo 21 va a hablarle a aquellos que tienen la autoridad, a los padres. Ese es un orden muy típico en las Sagradas Escrituras. De manera que hoy vamos a considerar el deber de los hijos para con los padres, y dentro de 8 días vamos a considerar el deber de los padres para con los hijos. Sin embargo, los dos deben ser contemplados en conjunto. Los dos deben ser contemplados uno al lado del otro para que podamos mantener el equilibrio bíblico. Repito, tal y como lo vimos en la relación esposo-esposa, aquí también hay un equilibrio que debe mantenerse, que va de la vía de la sumisión de los hijos a los padres, pero también de la vía de los padres amando y protegiendo a sus hijos. Así que bueno, vamos a tratar el tema en 2 domingos. Yo lo que espero es que ustedes luego junten eso en su mente, para que haya un equilibrio sano. Además, a manera de introducción, podemos notar que Pablo está pensando en una especie de pirámide de autoridad, en la cual va descendiendo. Es decir, en esta pirámide de autoridad hay alguien que está en la cúspide, que está en la punta de la autoridad. ¿Quién es? Cristo, Dios, allá. Él es la autoridad suprema, la autoridad absoluta. Luego Pablo descendió a un nivel de autoridad terrenal relativa que comienza con el esposo, continúa con la esposa. Ahora baja un poco más en ese nivel de autoridad y ahora va a hablar de la autoridad de los padres sobre los hijos. Entonces habla de los padres, la autoridad paterna, y abajo en la escala de esta pirámide de autoridad están ¿quiénes? Los hijos. Dios, esposo, esposa, padres, hijos. Ese es el orden de pirámide de la autoridad. Eso no se puede revertir. Bueno, y nuestra sociedad lo revierte, pero siempre que se revierte ese orden va a ser con tremendas consecuencias. Es el orden divinamente establecido. El hombre no le gusta lo que es divino, voltea ese orden y está cosechando terribles consecuencias, ¿no? Ahora, nuestra lectura llegó hasta el versículo 21. Si ustedes leen en sus casas desde el versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 6 aproximadamente, va a notar que allá se incluyen a los siervos. O sea, después de hablar de los hijos, Pablo pasa a hablar del deber de los amos y de los siervos, y habla de los siervos sometiéndose a sus amos. La razón para eso es que en aquella sociedad los siervos eran parte de la familia. De hecho, muchos siervos vivían en la casa también de sus amos, pero eso ya no corresponde a nuestro contexto. Este tema de amos-siervos ya se debería tratar es en el tema de empleado-empleador. ¿Cómo es que funciona a la luz de la Biblia esa responsabilidad mutua y esa subordinación de empleado-empleador, ¿no? Pablo, repito, lo incluye acá en el tema, en versículo 22 lo continúa, porque en ese entonces los siervos eran parte de las familias. No es nuestro caso, entonces eso no aplica acá. De lo que ya dijimos con respecto a la sumisión de la mujer, entonces debemos aplicarlo también acá de la sumisión de los hijos a los padres. ¿En qué sentido? En lo que yo expliqué del propósito de la autoridad. El propósito de la autoridad siempre es bendecir, es el bienestar de aquellos que están bajo autoridad. Eso que dijimos hace 8 días, entonces también es válido acá. Pablo dice entonces en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Notan lo conciso? ¿Notan la manera tan compacta como Pablo coloca este deber de los hijos? Aquí tenemos una explicación bíblica concisa del deber de los hijos para con los padres, que vamos a considerar bajo 3 tópicos. Primero, el mandamiento explícito. Segundo, la restricción implícita. Y tercero, la razón teológica.
Consideramos en primer lugar entonces el mandamiento explícito. ¿Cuál es el mandamiento de Pablo, bueno, de Dios a través del apóstol Pablo para los hijos? ¿Qué es lo que manda este versículo a los hijos? Las palabras de Pablo están basadas en el quinto mandamiento. Éxodo 20:12, que tiene un paralelo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí no dice obedezcan, sino que dice honren. Honren a sus padres. Este mandamiento es tan importante que bajo la ley de Moisés, su transgresión era castigada de la misma manera como la idolatría, el adulterio o el asesinato. ¿Saben cómo era castigada la desobediencia de los padres bajo la ley de Moisés? Con la muerte. Miremoslo. Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21. Vean lo que sucedía en el antiguo pacto, lo que sucedía en el antiguo Israel con los hijos desobedientes. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, ¿vieron? O sea, lo contrario a obediente y el que honra a los padres, ¿cierto? El mandamiento es obedece, honra a tus padres. Mire lo que dice acá. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá. Y ¿notan lo que mandaba la ley de Moisés? Esto es muy fuerte, esto es claro, contundente. Ahora, noten que el punto no es decir que el muchacho sea contumaz y rebelde, porque como dice el proverbio, la rebeldía nació con el muchacho. El problema es que este muchacho, los papás lo disciplinaron, lo castigaron, ¿y qué sucede? Ese muchacho no se corrige, no se somete a sus padres. O sea que es una rebeldía obstinada. Por eso la palabra contumaz al principio, que significa eso, una rebeldía obstinada, que a pesar del castigo, entonces este muchacho no quiere escuchar a sus padres, no quiere honrar a sus padres. Y miren el caso, los mismos padres eran quienes sacaban al muchacho allá. Diferente hoy en día, ¿no? Cuando las autoridades van a apresar al muchacho delincuente y aparece la mamita allá diciendo: mi pobre muchacho, mi buen muchacho, no me lo toque. Y la mamá lo protege para que no lo metan a la cárcel, cuando hay todas las evidencias de la delincuencia. Ahora, ese gran delincuente de 18 años se empezó a gestar en la infancia. Entonces, la manera como la ley de Moisés nos presenta este mandamiento y la penalidad indica la severidad, la importancia delante de Dios de este mandamiento de obediencia a los padres. Ahora, claro, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Decimos: uy, qué bueno, dicen los muchachos, ¿cierto? Ahora estamos bajo el nuevo pacto. ¿Eso qué quiere decir? Mire, quiere decir que ya no aplicamos penalidades civiles. Israel, en el antiguo pacto, era una nación teocrática, entonces las penalidades eran civiles. Y por eso entonces podían aplicar la pena de muerte. Ahora, bajo el nuevo pacto, la iglesia ya no es una nación teocrática, es un pueblo teocrático bajo el gobierno de Cristo, pero nosotros entonces no tenemos autoridad de establecer o aplicar penalidades civiles, ¿sí? O sea que eso le correspondería al Estado, ¿no? Entonces, bueno, ya no matamos muchachos, eso es claro, ahora bajo el nuevo pacto, pero el mandamiento moral sí está en vigencia. Continúa. El quinto mandamiento, como parte de la ley de Dios, es una demanda para todo ser humano. Y las penalidades que estaban bajo el antiguo pacto nos enseñan la importancia de que nuestros hijos entonces aprendan a ser obedientes. La penalidad que aplica Dios nos muestra qué tan importante es que nuestros hijos aprendan a ser obedientes. Aplicar la muerte a un hijo rebelde, repito, aplicar la muerte a un hijo rebelde simbolizaba el camino hacia la muerte eterna que emprende un hijo que no respeta la autoridad de sus padres. Repito, miren, eso era el antiguo pacto. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Aplicar la muerte a un hijo rebelde en el antiguo pacto simbolizaba el camino hacia la muerte eterna que emprende un hijo que no respeta la autoridad de sus padres.
Es decir, en el antiguo Israel, un hijo experimentaba la muerte física, un hijo rebelde experimentaba la muerte física. Hoy en día, un hijo rebelde que no aprende a respetar a sus padres, ¿sabe qué camino está recorriendo? Indefectiblemente, el camino hacia la muerte eterna. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo es esa relación? Si no corriges a tu hijo y no le enseñas obediencia a tu hijo, el problema no va a ser simplemente un hijo malcriado, un hijo que va a tener muchos problemas en la vida, sino que seguramente va a ser un hijo que nunca se va a someter a Dios. Y finalmente va a tener como cosecha la condenación eterna. El quinto mandamiento, ese es el quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento ocupa un lugar muy especial en la ley de Dios. Funciona como una especie de puente entre las llamadas dos tablas de la ley. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Usted repasa los 10 mandamientos, los 4 primeros mandamientos explícitamente tienen que ver con Dios. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes ni las honrarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tiene que ver con Dios. Luego viene el quinto mandamiento que dice honra a padre y a madre. Y los 5 últimos mandamientos tienen que ver con el deber para con el prójimo. El no matarás, no alterarás, no dirás falso testimonio, etc. Tiene que ver con el deber para con el prójimo. Notan 4 mandamientos con relación a Dios, 5 mandamientos con relación al prójimo y en la mitad del quinto mandamiento honra a padre y madre. La pregunta que se levanta es esta: ¿dónde ubicamos el quinto mandamiento? ¿Lo ubicamos con la primera parte? O sea, con los mandamientos que corresponden a nuestro deber para con Dios, ¿o lo ubicamos en la segunda parte? O sea, con los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Es una pregunta interesante. Habitualmente se ha ubicado con los 5 últimos, entendiendo que este quinto mandamiento tiene que ver con el deber del prójimo. Sí, y es cierto. O sea, tiene que ver con el prójimo. O sea, el deber del hijo, ¿con quién? Con su prójimo llamado padre o madre. Y estoy de acuerdo, claro que sí. Sin embargo, en el contexto hebreo, los padres obraban en representación de Dios, como autoridad sobre sus hijos. O sea, los padres eran la primera autoridad con la que se enfrentaba un ser humano. Y eso les mostraba la necesidad de someterse a la autoridad de ¿quién? Un padre representaba a Dios. Un padre representaba la autoridad de Dios. En otras palabras, los padres representaban a Dios para los hijos. No eran Dios, pero los padres sí representaban a Dios delante de los hijos. O sea, no someterse a la autoridad del padre, de los padres, era no someterse a ¿quién? A Dios. Y por eso el castigo tan severo bajo la ley de Moisés, con muerte. Notemos bien esta relación de ideas en Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Notan la relación de ideas acá? Es Dios el que le está haciendo un reclamo a Israel. Pero observen cómo es que hace el paralelo Dios. Dios les dice a los israelitas, ¿el hijo honra a quién? Al padre. Y Dios les dice, yo soy padre. Entonces, ¿qué me deben ustedes a mí? Honra. ¿Ven que hay una relación entre honrar a los padres y honrar a Dios? Ese es el punto de Dios. O sea, un hijo que honra a su padre está honrando a Dios. Pero un hijo que no honra a su padre, no honra a Dios. Y seguramente esos israelitas que no estaban honrando a Dios, no habían honrado a sus padres cuando eran niños. Esa es la asociación de ideas que ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento. Así que, de acuerdo a la teología del Antiguo Testamento, es mejor ver el quinto mandamiento como un puente entre los deberes para con Dios y los deberes para con el prójimo. Por alguna razón está ahí en la pura mitad, cerrando los deberes para con Dios y abriendo los deberes para con el prójimo. Otro mandamiento no hubiera funcionado de esa manera. Porque los 4 primeros tienen que ver exclusivamente con Dios y los 5 últimos tienen que ver exclusivamente con el prójimo. Pero este quinto mandamiento tiene que ver tanto con Dios como con el prójimo. Cuando un hijo obedece a sus padres, en realidad, ¿a quién están obedeciendo? A Dios. ¿Por qué razón? Porque los padres representan a Dios. Esa es la razón bíblica. Pero cuando un hijo obedece a sus padres, también está cumpliendo con el deber del prójimo. ¿Por qué razón? Porque sus padres son su prójimo. De hecho, sus padres son su prójimo más. ¿Notan la relación? Entonces, ¿notan el punto en el que se encuentra este mandamiento? Este mandamiento es central en toda la ley
de Dios. Entonces, los padres son el prójimo de sus hijos. Sí, pero en un nivel de autoridad. ¿Escucharon? Los padres son prójimo de los hijos y por eso podemos considerarlo como un deber para con el prójimo, pero están en un nivel de autoridad y por eso debemos relacionarlo también con Dios. Padres e hijos son iguales en un sentido, pero en otro sentido no son iguales. Esto es clave, muchachos. Y papás, les repito, padres e hijos son iguales en un sentido. Son seres humanos, tienen la misma dignidad, pero no son iguales en otro sentido. Los papás tienen autoridad divinamente delegada. De ahí que sea un error grave la idea moderna de que los padres deben ser simplemente amigos de sus hijos. Es un error gravísimo eso. Y vea lo que está sembrando y cosechando esta sociedad que inculcó eso. Los hijos no deben ver a sus papás como iguales en todo, deben verlos como autoridad. Vayamos a Colosenses 3:20, donde Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La palabra que Pablo utiliza acá para el deber de los hijos es, ¿hijos qué? Obedecer. O sea, la demanda es obedecer a los padres. La palabra obedecer, que en griego es ipakoi, significa literalmente oír, atender. O sea que el mandamiento, si tradujéramos literalmente la palabra, es: hijos, oigan a sus padres. Hijos, atiendan a sus padres. ¿Notan la idea básica que subyace a esto? O sea, lo que se le está pidiendo a los hijos es abrir el oído a la instrucción de sus padres, a respetar el consejo de sus padres. Porque lo natural del muchacho y la muchacha es pensar que sabe más que el papá o la mamá. Es que mis papás no saben, es que ellos crecieron en un contexto diferente. Eso es lo que piensa naturalmente un muchacho, entonces desprecia lo que su papá o su mamá dice. Claro, en las etapas tempranas el hijo le cree todo al papá, pero en la medida que el hijo va creciendo y desarrollando un criterio propio, la tendencia es a que no valora lo que su papá o su mamá le dice, cierra los oídos. Y por eso es interesante notar que el significado básico de esta palabra es oír, atender. O sea, ¿qué es lo que Dios está demandando a los hijos? Es oigan, atiendan a sus padres, para obedecerlos, claro, para hacer lo que los padres les dicen. Pero notan el punto básico es tener oídos atentos a lo que el papá dice. Y para eso se necesita respeto, para eso se necesita valorar lo que el papá o la mamá dice. Precisamente eso es lo que dice Proverbios 1:8. Ustedes saben, Proverbios le escribe un padre para su hijo. Y miren lo que le dice ahí entrando, recién iniciando el libro de Proverbios. Oye, hijo mío. ¿Notan cómo empieza? Oye, y esa es una de las palabras que más se repite en los Proverbios. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Oye, hijo mío. ¿Y qué es lo contrario acá en este versículo a oír? ¿Qué es lo contrario a oír ahí en este versículo? Despreciar. Miren, papás. Es tan simple como esto. Cuando usted le habla a su niño de 3 años y le dice, oye, ven acá, y su hijo no lo mira, sigue allá jugando, y usted le dice algo y su hijo no lo mira, ahí estamos enfrentando esto que dice el proverbio. A ese niño pequeño hay que decirle, ven, mírame a los ojos, escúchame, mírame. El niño va a querer voltear la mirada, el niño va a querer estar distraído, y el psicólogo va a decir es que es disperso el niño, o es hiperactivo. Sí, eso es parte de la naturaleza pecaminosa, claro que sí. Hay que corregírselo. Usted como papá tiene que decirle, ven, deja de hacer eso, deja tu juguete ahí y mírame, te estoy hablando, escucha lo que yo te estoy diciendo. Y el niño tiene que prestarle atención a usted. Usted no necesita una vara para hacer eso, necesita es firmeza, mostrarle que aunque son iguales, usted es autoridad sobre él o ella, y le da la instrucción al niño y usted le repite, dime qué te dijiste, qué te dije, y el niño tiene que repetírselo, y si no entendió, vuelva y dígaselo. Oye, hijo mío. ¿Notan lo que está diciendo la Biblia? Porque estamos criando una generación que no sirve, porque los padres no estamos siguiendo lo que la Biblia dice. Y como les dije anteriormente, en este texto, lo contrario a oír es despreciar o menospreciar. Si el hijo no oye, no presta atención, siguió distraído, o si el hijo simplemente le dijo de paso al papá, sí, está bien, pero hizo todo lo contrario, eso tiene un nombre en la Biblia, es despreciar o menospreciar. O sea, ponerlo en menos valor. Ojo, los muchachos a veces, porque hoy ni siquiera eso, a veces valoran más las palabras de un profesor de colegio que las palabras del papá, o un profesor de universidad que las del papá. Ojo con eso. El mandamiento es a obedecer a quiénes,
a los padres, porque la autoridad sobre ellos son los padres, no son los profesores, no es nadie más. La palabra hebrea utilizada acá en Proverbios 1:8 para menospreciar o para despreciar significa dejar de lado, abandonar. O sea, ¿qué hace este hijo que no oye a su papá o a su mamá? Lo deja de lado, lo abandona, no le interesa para nada. Así que obediencia significa dar valor a las palabras de los padres. Es más que simplemente seguir las órdenes. En la Biblia, siempre el énfasis va a estar en la obediencia de corazón. La Biblia siempre va a ir hacia el corazón. Claro, empezamos porque el niño obedezca externamente lo que le estoy diciendo, pero nuestra meta como padres siempre debe ser ¿qué? Una obediencia de corazón. No como el cuento del niño que estaba sentado y el papá le dice párate y el niño dice no me paro. Y entran en confrontación, párate, el niño le dice que no. Finalmente el padre obliga al hijo a que se pare y el hijo le dice, bueno, yo estoy de pie pero mi corazón está sentado. Esa es la realidad de muchos hijos. Nuestra meta es ganar el corazón. Les recomiendo un libro excelente, Pastoreando el corazón de los hijos. Porque lamentablemente por la influencia de la psicología, la mayoría de padres cristianos han criado a sus hijos bajo el conductismo. O sea, enfocados en la conducta y no en el corazón. Siempre la Biblia nos enseña que más allá de la obediencia, que debemos exigirla, nuestra meta debe ser ganar el corazón del hijo. No por nada en los proverbios el proverbista le dice a su hijo, dame tu corazón. Hijo, dame tu corazón. Precisamente la queja de Dios contra Israel fue esta. Este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Obediencia sin el corazón no produce bendición. Tiene que estar involucrado el corazón del hijo, porque el corazón implica el respeto que tiene hacia sus padres. Y como dije, por supuesto que la obediencia comienza con un hijo siguiendo las instrucciones de su padre. Si el padre o la madre le dijo, haz esto, él tiene que hacerlo, por ahí empieza la obediencia, pero no nos podemos quedar ahí. El propósito de la autoridad paterna en las primeras etapas de la infancia es ganar el corazón del hijo, para que luego obedezca a sus padres porque los respeta y porque valora sus palabras y consejos. O sea, el patrón de crianza tiene dos fundamentos: obediencia externa, la autoridad de los padres, y segundo, respeto, el corazón del hijo volcado hacia su papá. En las etapas tempranas está primero la obediencia y el respeto está aquí abajo, porque el niño hasta ahora está aprendiendo qué significa respeto. Pero en la medida que avanza en edad, cada vez debe ser menos el aspecto de obediencia externa y cada vez debe crecer más el aspecto de honra. De tal manera que cuando usted llega a las etapas de adolescencia o juventud, lo que haya ganado de su hijo es respeto, que su hijo valore sus palabras y que el aspecto de obediencia sea menor. Cuando no se hizo eso en las etapas tempranas, entonces normalmente son padres que entran en conflicto incluso físico con las manos con sus hijos. Fue porque no ganaron el respeto en las etapas tempranas. Ya no lo hizo de niño, ya ahorita con castigo físico no lo va a lograr cuando ya es grande. Ese es el punto de lo que la Biblia nos está diciendo acá. Y hermanos, este tipo de formación prepara al hijo para pasar de la autoridad de sus padres a la autoridad de ¿quién? De Dios en la adulta, porque esa es la meta. Él no va a estar siempre en mi casa. Yo lo estoy preparando finalmente para que obedezca ¿a quién? A Dios. El padre representa la autoridad de ¿quién? De Dios. De manera que cuando este hijo crece bajo la autoridad de sus padres, respetando a sus padres, en el momento en el que él va a salir de la autoridad de sus padres, el padre no va a estar comiéndose las uñas. ¿Y qué va a hacer mi hijo? No, lo preparó suficientemente, ya no está bajo su autoridad, ahora está bajo la autoridad de ¿quién? Aprendió a respetar a su padre, entonces va a respetar ¿a quién? A Dios. Obedeció a su padre, ahora va a obedecer ¿a quién? A Dios. Si no se hizo eso en la casa, esté seguro que cuando su hijo salga, él va a ir a vivir como se le ocurra, sin autoridad. Va a hacer lo que le venga en gana. Y cabe resaltar también, en cuanto a este mandamiento que Pablo nos da: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Que en el cuarto mandamiento y en el mandamiento que da Pablo acá, el sometimiento es de los hijos para ¿con quién? Los padres. O sea, papá y mamá. Vale la pena resaltar eso. Es decir, Pablo está demandando acá a los hijos que se sometan tanto a la autoridad de su padre como de su madre.
La palabra usada por Pablo acá en Colosenses 3:20 para padres, hijos, obedeced a vuestros padres, y también la que utiliza en Efesios capítulo 6 versículo 1 es gones en el griego, que significa literalmente progenitor. O sea, aquí Pablo utilizó una palabra genérica. Literalmente, entonces Pablo lo que está diciendo acá es: hijos, obedezcan a sus progenitores. ¿Notan el punto? ¿Quiénes son los progenitores? O sea, ¿quiénes fueron los que los trajeron a vida? ¿Solo papá? ¿Solo mamá? Los dos, papá y mamá. O sea que con esa palabra y el hecho de que está en plural, obedezcan a sus padres, entonces Pablo está señalando no solo al varón, sino que está señalando al hombre y a la mujer, a los dos. Y en Efesios 6:2, Pablo explica el mandamiento, ahora sí discriminando a padre y a madre, y dejando en claro que finalmente lo que tiene en mente es a los dos papás. Miren Efesios 6:2, que es el pasaje paralelo de Colosenses. Ahí Pablo ya discrimina, lo pone ya explícitamente. En el 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Y ahora en el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Está citando Éxodo capítulo 20, el quinto mandamiento. O sea, el deber de los hijos de obediencia es ¿para quién? Para los dos. Ahí vale la pena una aclaración. Claro, de acuerdo a lo que vimos hace 8 días, ¿quién debe ir a la cabeza de esta responsabilidad? El padre, el varón, ¿cierto? Pero no significa que solo a él se someten los hijos. El padre, o sea, el varón, debe velar porque sus hijos respeten y obedezcan a sus hijos. Es un deber del padre. Si un padre, si un esposo ve que sus hijos están irrespetando a su esposa, él debe actuar enérgicamente sobre los hijos, para que los hijos aprendan que en ausencia de él, la mamá tiene la misma autoridad. Entonces la obediencia es a papá y a mamá, a los dos, muchachos. Ese es el mandamiento explícito. Consideremos en segundo lugar la restricción implícita. Digo implícito porque no está ahí clarito, como en el caso de la esposa, pero sí es implícito acá que hay una restricción de la autoridad de los padres. El texto continúa diciendo, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿cómo? En todo. Evidentemente, ese en todo es relativo y no absoluto. O sea, en todo no significa en todo absolutamente. El propio contexto implica que es así. Recordemos la explicación que dimos de la sujeción de la esposa al esposo. ¿Era absoluta? No, es relativa. ¿Por qué razón? Porque la única autoridad absoluta en el universo, ¿quién es? Dios. Toda autoridad humana es relativa. Entonces, el propio contexto ya nos enseñó que cualquier autoridad humana es relativa. Por lo tanto, en todo acá no significa absolutamente en todo. La autoridad de los padres tiene que tener algún tipo de restricción porque es una autoridad humana, no es Dios directamente. Pero el mismo texto también deja claro que la autoridad paterna no es absoluta. Porque Pablo añade, porque esto agrada al Señor. ¿Notan la razón que Pablo da a la obediencia de los hijos? Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué deben someterse los hijos a los padres? ¿Qué dice Pablo? ¿Esto qué? Agrada al Señor. Ya en el próximo punto voy a aclarar en lo teológico acá, qué es lo que significa agradar al Señor a través de la obediencia. Claro que sí, pero mi punto ahora es este. Pablo está diciendo que la obediencia como tal de los hijos a los padres es agradable a Cristo. Y por lo tanto, eso significa algo, que la obediencia de los hijos a los padres debe estar en el marco de lo que agrada a Cristo. ¿Sí me hago entender? Si la obediencia como tal agrada a Cristo, entonces lo que el hijo haga en obediencia a su padre no puede desagradar a Cristo, porque se rompería lo que Pablo está diciendo acá. El punto principal de Pablo es afirmar que cuando un hijo obedece a sus padres, está haciendo algo que por sí mismo agrada a Cristo. Así que no puede implicar que un hijo debe hacer algo que sus padres le manden si va en contra de los mandamientos de Cristo, porque entonces no sería agradable a Cristo. Esa es la implicación entonces que podemos sacar de este texto. Por lo tanto, la obediencia de los hijos a los padres en todo está restringida en dos aspectos. Repito, la obediencia de los hijos a los padres en todo está restringida en dos aspectos. Primero, en la jurisdicción de los padres. La obediencia de los hijos a los padres está restringida primero en la jurisdicción de los padres. ¿Saben lo que significa el término jurisdicción? Es un término legal. Jurisdicción significa el ámbito en el que se ejerce la autoridad.
Toda autoridad tiene un ámbito de jurisdicción, no puede exceder esa jurisdicción, ¿cierto? Por ejemplo, esta semana el expresidente de Perú se le ocurrió un día levantarse y decir disuelvo el Congreso. Y el Congreso se levantó y le dijo, nosotros lo destituimos, señor presidente. Y la fuerza militar dijeron, apoyamos el orden constitucional. ¿El presidente tiene autoridad para hacer eso? No. Y ahora tiene cargos por rebelión. Toda autoridad tiene un ámbito que está regulado por leyes. Y ninguna autoridad debe sobrepasar ese ámbito. A ese ámbito en el que se ejerce autoridad se llama jurisdicción. Y hay una jurisdicción de los padres, divinamente demarcada. Es el ámbito de autoridad que Dios otorgó a los padres. Por ejemplo, en el contexto romano, la patria potestas, o sea, la patria potestad significaba para los romanos la autoridad de los padres sobre los hijos. En el contexto romano, la patria potestas incluía el derecho sobre la vida del hijo. O sea, en el contexto romano, el padre, el varón específicamente, decidía en el momento del nacimiento si su hijo debía vivir o no. Y normalmente, si era mujer, moría porque no era útil para la guerra. Ese era el derecho de los padres en el contexto romano. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, esto es una violación del sexto mandamiento: no matarás. Los padres no tienen esa autoridad sobre los hijos, no tienen la autoridad sobre la vida de los hijos. Los padres pueden castigar a los hijos, pero el proverbio dice, no te apresures a destruirlo. Un padre que maltrata a su hijo sobrepasó su autoridad, y un padre que mata a su hijo es un asesino, de acuerdo a la ley de Dios. Entonces la autoridad de los padres sobre los hijos es relativa y no absoluta. Por tanto, la sujeción de los hijos a los padres también es relativa y no absoluta. Los padres no pueden mandar lo que se le ocurra a los hijos. Hay una jurisdicción que Dios le dio. Ese es el primer aspecto en el que está restringido. Y el segundo, la autoridad de los padres sobre los hijos. Por tanto, la sujeción de los hijos a los padres está restringida por el marco de los mandamientos de Cristo. ¿Qué restringe la autoridad de los padres? La autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo está por encima de la autoridad de los padres. Entonces, esa autoridad de Cristo, que es la autoridad máxima, suprema, que sí es absoluta, obviamente restringe la autoridad de los padres. Es decir, que los hijos no están obligados a obedecer a sus padres cuando ellos les mandan algo contrario a la ley de Dios. Hijos, ustedes no deben obedecer a sus papás si ellos les demandan hacer algo contrario a la ley de Dios. Si el papá le dice al hijo, camina, vamos a robar, el hijo le dice a su papá, lo lamento, eres mi papá, pero en esto no te puedo seguir. Si el papá le dice al hijo, mira, hazme un favor, ve y dile al vecino que no estoy, porque es que viene a cobrarme una plata, dile. El hijo tiene todo el derecho divino de decirle a su papá, papá, qué pena, pero en esto no me someto. No te puedo hacer caso porque eso es violar la ley de Dios. En Ezequiel capítulo 18, versículos 14 al 20, tenemos una explicación maravillosa de esto. Y este texto, todo el capítulo 18, desde el versículo 1 enseña algo. Padres piadosos pueden tener hijos impíos, pero también enseña algo, padres impíos pueden tener hijos piadosos. Y vean el ejemplo de un hijo piadoso, acá, con un padre impío. Pero si éste engendrare hijo, el cual tiene todos los pecados que su padre hizo, o sea, ese papá es malo, perverso, es impío, y viéndolos no hiciere según ellos, ¿notan la decisión del hijo? Separarse de los pecados de su padre, esa es la decisión de este hijo. No comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie. La prenda no retuviere, ni cometiere robos. Al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Apartare su mano del pobre, intereses y usura no recibiere. Guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este hijo, dice, no morirá por la maldad de su padre. De cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Respuesta, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y el principio bíblico es este: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ven un hijo ahí que se paró firmemente frente a su padre, le dijo, padre, en esto no te acompaño, porque lo que tú me estás demandando es contrario a la ley de Cristo, y Cristo está por encima de ti. Ese padre llevará el castigo de su pecado, pero este hijo vivirá.
dice el texto. Así que la autoridad de los padres está restringida. Por lo tanto, la sumisión de los hijos a los padres no es absoluta. Los hijos están llamados a sujetarse a Dios en primer lugar. Así que todo ejercicio de autoridad paterna tiene como propósito llevar a los hijos a someterse a Dios. ¿Me entendieron, padres? Todo lo que nosotros hagamos como padres ejerciendo autoridad debe tener un propósito sublime, y es que mi hijo finalmente se someta ¿a quién? A Dios. En el marco de la jurisdicción dada por Dios a los padres, entonces los hijos deben obedecer a sus padres en todo. En lo que está de acuerdo a la ley de Dios, hay que obedecer a los papás en todo. Entonces, la restricción es esta: si mi padre o mi madre me mandan a hacer algo contrario a la ley de Dios. Si los padres están dentro de ese marco, la obediencia a los hijos debe ser en todo lo que los padres le mandan, sin excusa. Y como aprendimos cuando dimos la serie de Teología Bíblica de la Familia, la obediencia debe ser inmediata, íntegra e interna. Inmediata. No, voy a contar hasta 3. No le enseña a su hijo eso, porque él va a aprender entonces que la obediencia es cuando se le da la gana. No es, ahorita te lo dije, hazlo ya. Inmediata. Íntegra. Todo lo que se le dijo, no lo que a él le pareció, o la mitad. E interna, o sea, del corazón, con respeto hacia el padre y la madre. Menos de esto no agrada a Dios, pero más que esto tampoco agrada a Dios. Ese es el marco en el que la Biblia la coloca. Y en tercer lugar, ya para finalizar, consideremos la razón teológica. El mandamiento explícito: hijos obedezcan a sus padres en todo. La restricción implícita ya la vimos, ¿cierto? En todo no significa absolutamente en todo, está restringido por los mandamientos de Cristo y por la jurisdicción que Cristo le dio a los padres. ¿Cuál es la razón que Pablo les da a los hijos para someterse a sus padres? La razón es esta, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El apóstol concluye dándonos la razón para el mandamiento: el beneplácito de Cristo, el agrado de Cristo. Mire, ¿sabe qué supone esto, queridos hermanos y amigos? Que los hijos que estaban escuchando o leyendo esta carta, esta instrucción de Pablo, tenían un deseo genuino de agradar a Cristo. ¿Sí lo notan? O sea, ¿a quién le está diciendo esto Pablo? Cuando él escribió esta carta y cuando esta carta se leyó en Colosas, ¿qué suponía Pablo acá? Que habían hijos que entendían lo que él estaba diciendo acá. Mire, Pablo le está hablando directamente a los hijos. Le está hablando directamente a los pequeños de esa iglesia, a los jóvenes de esa iglesia. Le dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pablo supone que esos chicos tienen la edad suficiente para comprender lo que está diciendo. Estos muchachos entienden que si obedecen a sus padres, entonces ¿qué están haciendo? Agradando a Cristo. Y repito, esto supone entonces que estos chicos tienen un deseo de agradar a Cristo. O sea, son chicos cristianos, son hijos cristianos que tienen un deseo de agradar a Cristo. Y como tienen un deseo de agradar a Cristo, entonces escuchan a Cristo que les dicen obedezcan a sus padres, porque finalmente entonces obedeciendo a sus padres agradan al Señor que quieren agradar. Otra vez, aquí vemos que el propósito de la sujeción de los hijos y la autoridad paterna es llevar a los hijos a la autoridad ¿de quién? De Dios. Porque finalmente a lo que Pablo apela acá es a que los hijos agraden ¿a quién? A Cristo. Si un hijo no honra a sus padres, tampoco va a honrar a Dios. Joven cristiano, muchachas que dicen que son cristianos, que dicen querer agradar a Dios, que dicen querer agradar a Cristo, ¿notan lo que Pablo está diciendo acá? Si tú dices que quieres agradar a Cristo, aquí hay un patrón mínimo que establecer: honra a tus padres, obedece a tus padres. Sí, claro, lee tu Biblia, ora, involúcrate en servicios dentro de la iglesia, por supuesto, claro que sí. Pero si haces todo eso y no estás honrando y obedeciendo a tus padres, finalmente no estás agradando a Cristo. En últimas, un hijo cristiano obedece a sus padres porque desea agradar a Dios. Ese es el argumento de Pablo. ¡Qué gran bendición cuando unos padres creyentes cosechan en sus hijos una obediencia genuina, producto de unos corazones transformados por la gracia de Dios, ¿o no? ¿No es el deseo de todo padre? En casos así encontramos hijos que pasaron del límite de la simple obediencia hacia el respeto y de la honra de sus padres hacia la honra de Dios. Pasaron de lo externo a lo interno, de lo temporal a lo permanente, de lo humano a lo divino. Y esa es la meta de la crianza.
siempre va a ser la meta de la crianza. Ahora estos muchachos están preparados para vivir bajo la autoridad de Dios y sus padres tranquilamente pueden hacerse a un lado. También pueden estar seguros de que sus hijos seguirán respetando su palabra. Qué bueno cuando un padre puede decir, me hago un lado, hijo, ve, vive solo. El hijo le dice, papá, quiero vivir solo, ya puedo mantenerme. Qué bueno, ve. Con tranquilidad uno le dice al hijo, ve, porque sabe que me honró y me obedeció y ahora va a honrar y obedecer. En este sentido, el deber de los hijos es doble, obediencia y honra. Claro, hablamos de obediencia, pero acá entonces Pablo está hablando de la honra y el quinto mandamiento explícitamente habla de la honra. La obediencia es temporal, la honra es permanente. Obediencia es hacer caso a lo que papá y mamá dicen, ¿cierto? Honra es valorar, respetar la palabra de los padres. Mientras un hijo esté bajo el techo de sus padres, entonces vive bajo la autoridad de sus padres y su deber es obedecer. Pero cuando alcanza independencia, es decir, cuando ya no vive con sus padres, entonces ese hijo pasa a someterse directamente a Dios y ya no existe el deber de obediencia a sus padres. Sin embargo, aunque ese hijo ahora esté fuera, sí permanece el deber de honrar a sus padres. Es decir, darles el valor que les corresponde, valorando sus consejos, incluso cuidando de sus padres, si es necesario. Así se le da honra a los padres. Y miren, Dios promete recompensar a los hijos que obedecen y honran a sus padres. Pablo en Efesios 6, 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Notan eso? No es casualidad que muchos hijos rebeldes y disolutos mueran trágica y rápidamente. No es casualidad. Y eso es pandémico en nuestra sociedad, ¿o no? Pablo motiva a los hijos diciéndoles que el quinto mandamiento, es el primer mandamiento con promesa. De hecho, es el único mandamiento con promesa. De los 10 mandamientos, el único que tiene una promesa aparejada es este. El único que le promete algo al que obedece. Podemos extender a estas palabras las que Pablo le asigna a la piedad en 1 Timoteo 4:8. Dice Pablo, la piedad para todo aprovecha. ¿Notan? La piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida y de la ¿qué? Venidera. Si le aplicamos eso a los hijos piadosos, entonces esto significa que hijos piadosos tendrán una gran cosecha para esta vida y para la venidera. Hijos que no honran a sus padres, hijos que no obedecen a sus padres tienen cosecha en esta vida y en la venidera. Claro que sí. En esta vida van a tener vidas arruinadas y van a cosechar la muerte eterna. Incluso a veces van a cosechar una muerte prematura aquí, en este mundo. Pero hijos piadosos, hijos que quieren agradar al Señor y que en ese deseo de agradar a Dios, entonces se someten a sus padres y honran a sus padres, entonces tienen cosecha para esta vida. Normalmente son buenos ciudadanos, son buenos empleados, son buenos estudiantes, son gente que le dan la gloria a Dios en todo lo que hace y son reconocidos por eso. Y al final, ¿sabe qué van a cosechar? La vida eterna. Que Dios nos permita tener hijos así en esta iglesia.